¿Se han vuelto adictos los partidos políticos al financiamiento del Estado? ¿Es necesaria una reducción de las prerrogativas a la luz del voto de castigo que en general la población ofreció o dio en las pasadas elecciones contra los partidos tradicionales? Estas son dos preguntas que van a estar flotando en el debate público en las próximas semanas porque Morena va a meter una iniciativa para reducir 50% de las prerrogativas de los partidos políticos. Es una pregunta que usted se ha hecho y seguramente que vamos a seguir haciendo, porque más allá de que si lo preguntáramos cualquiera estaría de acuerdo, hay que analizar cuáles son las consecuencias positivas y negativas de ir a una reducción de este tipo sobre la participación ciudadana, sobre la democracia y sobre el sistema de partidos. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. En las pasadas elecciones, la ciudadanía emitió un voto fuerte de castigo contra los partidos tradicionales. Todos sufrieron un fuerte golpe, a excepción de Morena, vencedora de la competencia, pero una nueva fuerza emergente. Y a partir de eso, el debate se intensifica sobre si es necesario reducir el financiamiento de los partidos. Roberto, tú vienes desde hace rato estudiando ese tema, te viene preocupando. Es un debate largo. Desde los orígenes, digamos, de la construcción del sistema de partidos, uno de los supuestos era necesitamos que el Estado entre a financiar la construcción de los partidos y la competencia para evitar que se meta el dinero negro, el dinero mal habido, o que los poderes fácticos o de otra índole, incluido el crimen, se hagan del proceso electoral. Hoy, digamos que ese argumento no parece tan sólido como antes y vuelve a partir de un planteamiento que va a hacer Morena, entiendo, va a meter una iniciativa que va por el 50% de reducción del presupuesto, ojo, solamente federal, y exclusivamente de las prerrogativas ordinarias. Tú me corregirás. Así es. ¿Cómo lo ves? Cuéntanos. Bueno, efectivamente, el propósito de que los partidos tengan financiamiento público es muy claro, es el que has señalado. Pero ¿cuánto financiamiento público en todo caso? Déjame ponerlo de esta manera, Pepe. Hay países que en uno de los extremos dice, yo no te voy a dar financiamiento público o no les voy a dar financiamiento público, partidos políticos, porque ustedes, pues si tienen una militancia, son toda una organización de ciudadanos, rásquense con sus propias uñas, el Estado, o sea, el país, el erario, no tiene por qué aportarles financiamiento. Es una manera de verlo, un extremo. El otro extremo son países que dicen solo financiamiento público, todo lo contrario, únicamente financiamiento público. De los privados ni un céntimo. Ni un centavo, para que no pues busquen el dinero donde no deben buscarlo, para que no se vuelva, Pepe, el concurso de quién tiene amigos más ricos, más dadivosos, a lo mejor amigos más narcotraficantes, etcétera. Entonces, son las dos maneras de verlo. En México tenemos un modelo que está a la mitad, ¿no? Porque reciben financiamiento público y luego pueden allegarse de financiamiento privado hasta en un tanto adicional, digamos, ¿no? De lo que le dan, pueden una cantidad igual obtenerla por financiamiento privado, que está muy detalladamente regulado en la legislación. Entonces, eso es por lo que optó el modelo mexicano, pero claro, la cantidad que se les da a los partidos políticos por este financiamiento público es algo muy discutido, pues porque sin duda es muy cuantiosa. El cuánto parece un asunto importante, y no solamente en términos de en cuánto se podría ahorrar recursos de ahí. La verdad es que incluso si fuéramos a la fórmula del 50%, entiendo que más o menos la reducción sería de unos 2.300 millones de pesos, que comparado con otra clase de recortes de gasto público son muy inferiores y prácticamente insignificantes. Pero a lo mejor son dos mensajes que a los partidos les interesa, que la sociedad mexicana estaría esperando, que es, recuperar credibilidad en los partidos, un poco, digamos, una señal de la necesidad de buscar legitimidad, y otro, de comenzar a barrer, porque en efecto la corrupción ha acompañado tremendamente a la multiplicación del financiamiento público de su interior. Ahora, dicho esto, Roberto, la pregunta es, hasta dónde
hasta dónde, desde tu punto de vista, se lograrían estos dos objetivos? Bueno, la reducción pues es del orden que mencionas, pero otro ángulo que yo concuerdo con Luis Carlos Ugalde, por ejemplo, que lo ha mencionado, que dice, es que ayudará a que los partidos hagan mejor las cosas, porque las cantidades de dinero que han tenido, que desde mi punto de vista, Pepe, son sin duda excesivas, han hecho que los partidos de repente recurran a unas cosas extraordinariamente superfluas, ciertos lujos, y que incluso reportan ante la autoridad electoral, pero bueno, rentan hoteles de alto lujo para sus cuestiones y camionetas, y en fin, digamos, se han salido de ese cauce por el que tienen que ir como entidades de interés público, porque esa es la naturaleza que tienen. O sea, los partidos políticos, por más impopulares que sean en México, son el cauce principal para acceder a los cargos de elección popular, ¿no? Hablabas de Morena, pues que ganó de manera muy contundente las elecciones, pues es un partido político, y en muchos países partidos, ya sea añejos o nuevos, pues son el cauce principal para ello. Entonces, digamos, tiene que haber, yo creo, un mejor balance, porque entonces, si se reduce al 50%, que es la propuesta de Morena, francamente a mí me parece una buena idea, porque tampoco desaparece todo el financiamiento privado, que por cierto eso lo estaban proponiendo el PRI y el PAN hace unos meses en la fase esta de los sismos. Al calor de la reconstrucción de los sismos del 19 de septiembre, o sea, hace casi un año. Hace casi un año. Ya para un año. Exactamente. Entonces, a mí me parece que eso es demagógico y además tenía un propósito electoral, me da la impresión, tanto por el PRI como por el PAN, que lo propusieron abiertamente, eliminar la totalidad de los recursos públicos. A mí me parece que eso generaría muchos más problemas. Si ya de por sí, Pepe, tenemos muchas dificultades en todo el dinero que entra ilegalmente por abajo de la mesa, que no reportan al sistema de fiscalización los partidos políticos, creo que esto lo agravaría mucho más si se eliminara totalmente. Pero si se reduce al 50%, creo que es un equilibrio que podría tener pues toda esta serie de ventajas. ¿Cuánto debiese recortarse el financiamiento a los partidos políticos? ¿En qué medida? ¿Cuáles son los criterios? Sería, por ejemplo, si pensáramos, por ejemplo, tú decías, Roberto, recordabas un artículo de Ugalde. En ese artículo me parece que cita, por ejemplo, a Jorge Alcocer, que ahora va a ser coordinador de asesores en Gobernación. Él decía, el financiamiento o la adicción al dinero público pudrió a los partidos. Si pensáramos en términos de Alcocer, pues entonces quizá el 50 es poco. Pero si pensamos, por ejemplo, en el estrago que puede suponer o en el impacto para partidos que han tenido un retroceso electoral tan grande como el PAN, el PRD, por supuesto, o el PRI, pues entonces la verdad es que los ponen al borde de la inanición. Pienso, por ejemplo, en el PRI, que no puede pagar ni siquiera el crédito con el que dejó ahí empeñado el edificio simbólico de Insurgentes Norte. Sí, no, sin duda. A ver, primero, ¿cuánta lana reciben los partidos políticos en su conjunto, ¿no? Y eso está en el artículo 41 constitucional, como sabemos, Pepe, donde hay una fórmula. Entonces, lo que dice el 41 es, para saber cuál es la bolsa de dinero que se va a repartir entre los partidos, hay que multiplicar el número de ciudadanos en el padrón electoral, que ya sabemos que son 90 millones en números redondos, bueno, pues 90 millones, por el 65% del salario mínimo, bueno, ahora unidad de medida, que son 80 pesos. Entonces, ¿cuánto es el 65% de 80 pesos? Pues son como 50 pesos. Entonces, 90 millones por 50 pesos, y entonces nos da una cantidad de alrededor de 4.700 millones de pesos anuales para ser repartida entre todos los partidos políticos. A ver, pero eso son nada más prerrogativas federales. Sí, para partidos nacionales. Okay. Y solo por actividades ordinarias, o sea, las que, déjame decirlo así, las que de cajón, año con año, tienen los partidos políticos. Cuando es año de campaña, como fue 2018, será 2021 en la elección intermedia, etcétera, de proceso federal, entonces se les da todavía un porcentaje adicional. Pero digamos, actividades ordinarias es, pues hombre, con lo que los partidos pagan a sus empleados, la luz, la renta de sus inmuebles, etcétera. A ver, sería perder 2.300, no más estábamos hablando de las federales, sería perder más o menos 2.300 millones, menos el recorte por el desempeño electoral. ¿Estamos? Exactamente. A ver, ¿lo resisten PAN, PRI, PRD o no lo resisten?
sería, ya es por los resultados electorales que tienen, van a estar recibiendo menos. O sea, Sí, digamos, claro. si no prosperara, supongamos, la propuesta que está haciendo Morena de recortar al 50% todo esto, de todas maneras ya se ven muy afectados, me parece, PAN, PRI y PRD, que son los partidos que mencionas, y los otros también, porque Morena fue el partido que arrasó en las elecciones y gran parte de esa bolsa de dinero se reparte conforme a la fuerza electoral que demostraste en las últimas elecciones federales. Eso nos da, fíjate nada más, en 2019, Héctor, si nada cambia, Pepe, si nada cambiara, así como está ahorita la legislación electoral, Morena va a cuadruplicar sus recursos, porque O sea, Morena ver, venía ganando 400, o venía recibiendo 400 millones de pesos, ahora va a tener una cifra cercana a los 1.600 millones de pesos, cuadruplicar. Tú, entonces corrígeme porque voy con el fuerza. auditorio. Quien va a presentar la iniciativa para reducir las prerrogativas es hoy el partido más rico. Claro, va a ser los próximos 3 años, con el triunfo electoral que tiene, se ha convertido en el partido rico. De hecho, el PAN y el PRI pues han reducido, pues no tuvieron la fuerza que esperaban, y entonces tienen y el PRD no se diga, tienen menor cantidad de recursos ya de por sí. Es decir, están entre el 20 o 25% de reducción debido a su derrota electoral. Tenemos que hincarle el diente a las implicaciones que eso puede tener sobre un sistema de partidos. El impacto que puede tener no solo la derrota electoral, sino ahora la reducción de las prerrogativas en los partidos que perdieron. Estamos en Opiniones Encontradas. Roberto, lo decíamos un poco antes de irnos al corte. Es un doble golpe el que van a sufrir los tres otrora partidos mayoritarios y ahora un poco sombra de aquello que fueron. Sí, el tripartidismo anterior, que ya no existe, PAN, PRI, PRD, porque de verdad fue avasallador el triunfo de Morena. Entonces, ahora Morena, decíamos, va a ser el partido adinerado los próximos 3 años, eso le corresponde conforme a la ley por su gran fuerza electoral en 2018. Y si el PRI, por ejemplo, que mencionabas también, ya estaba angustiado de decir, caray, me tocó pues menos financiamiento del que esperábamos, ¿no? Claro. Tras la derrota, y porque el financiamiento se calcula, como dijimos, en parte, en su mayoría, pues por la fuerza electoral. Si ya estaba angustiado el PRI, bueno, pues ahora sale Morena a decir, no, ahora la propuesta es al 50%, o sea, la mitad de lo que ya te estaba preocupando, pero lo mismo el PAN y demás. Porque Morena, la verdad es que se puede dar ese lujo. O sea, un financiamiento de más de 1.500, cerca de 1.600 millones de pesos, nunca ningún partido por actividades ordinarias había recibido semejante cantidad. Incluso reduciéndolo a la mitad, es un número importante de recursos que tendrá Morena, el doble de lo que venía recibiendo los 3 años previos, de 2015 para acá, Pepe. Entonces, los que están realmente en aprietos son, creo, los otros partidos, porque esa reducción del 50% sí les puede ser muy dañina. Pero otro punto que es importante subrayar, Pepe, que me preguntabas, ¿qué ocurre en el ámbito local? Bueno, tenemos el ámbito federal, es esta fórmula que ya dijimos en la Constitución y en la Ley General, pero a nivel local se replica esa fórmula. Es igual, nada más, claro, pues el respectivo padrón electoral y por el 65% también de la unidad de medida. Entonces, lo que se antoja pues natural es que esta propuesta que está haciendo Morena, esta iniciativa de reducir a la mitad, pues tendría que replicarse naturalmente también en el ámbito de los partidos, digamos, local o del financiamiento local. Del financiamiento en los estados, que hay que decirlo, con la reforma de 2012, 2013, se multiplicó lo que a nivel federal se anunciaba como un recorte, que resultó, digamos, un incremento encubierto a través del aumento de las prerrogativas en los estados. Pero a mí lo que me preocupa, Roberto, es el impacto que esto puede tener. Evidentemente, si nosotros preguntamos a la ciudadanía, es un clamor que haya una reducción de las prerrogativas. No tenemos la menor duda de cuál va a ser la respuesta. Casi sería demagógico hacer una encuesta. Sin embargo, sí podemos ver que esto va a tener consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, para los equilibrios dentro del propio sistema de partidos. Un partido no solamente hegemónico, sino con mucho dinero, frente a partidos que han perdido la representatividad de una manera dramática, ¿no? Ahí está el caso, por ejemplo, del PRI, que vimos incluso la representación en la Cámara de Diputados, donde el PES
¿no? Sin partido, pues va a tener más diputados que el partido en el poder. ¿Cómo va a impactar esto, digamos, en la competencia? Si fuéramos al razonamiento de van a ser mejor las cosas, pues entonces les tendría que convenir. Sí, Pero les claro. tendría que convenir a todos. ¿O cómo ves tú? Yo lo que veo es que esta no es una propuesta nueva que está haciendo Morena, reducir al 50% el financiamiento. Y creo que en este momento, porque ya vimos los resultados electorales, a quien le está doliendo, pues sí, es a los otros partidos. Hay quien especula, en efecto, dice, no, esto, me lo decía una persona hace no mucho, decía, no, esto es porque Morena quiere asfixiar financieramente a los otros partidos y es una cuestión, digamos, pues que tiene el propósito de debilitar a los partidos que serán la oposición. Sin embargo, esos partidos propusieron apenas hace menos de un año, proponían eliminar de manera demagógica, eliminar el 100%. Eso es lo terriblemente paradójico, en efecto. Después de los sismos, los tres salieron a decir, desde la reducción de un porcentaje determinado hasta acabemos con el financiamiento público. Lo de acabar con el financiamiento público lo propusieron expresamente el PRI y el PAN, esos dos partidos, así tal cual. Es decir, Morena les podría decir ahora, oye, yo nada más propongo el 50%, tú decías que estoy hasta, el 100, estoy hasta un poco menos exagerado. Exacto, pues ni modo que te niegues a ello, porque en efecto, Pepe, como lo dijiste bien hace un rato, es un clamor que no sea tan, digamos, acaudalado este financiamiento público, porque sí tiene sentido darles recursos públicos para que pues no se meta dinero ilícito y tal, pero creo que con medida. Y a mí en lo particular el 50% me parece, y me ha parecido de hecho desde hace tiempo, que sería una cuestión adecuada y me parece moderado en ese sentido, digamos, el planteamiento. Ponemos los ojos en el tema del financiamiento público, pero déjame traer, tú citabas hace rato un estudio de Integralia. Yo recuerdo uno que hizo con México contra la corrupción, donde decían que independientemente de la cantidad millonaria de recursos que reciben del Estado, estaban también ingresando a las arcas de los partidos más o menos 10 veces arriba del tope de campaña en recursos negros de procedencia desconocida y en su caso, por supuesto, ilícita. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque la pregunta es si aquella idea de financiamiento público para evitar el ingreso del dinero y el mercado ilegal de recursos pueda entrar a los partidos y, digamos, acabar de pervertir un poco la dinámica. No solamente una iniciativa tendría que, digamos, apuntar a el financiamiento público, a su reducción, a cambiar la fórmula como propone la iniciativa de Morena, sino a ver qué vamos a hacer con todo el financiamiento bajo la mesa, con todo el financiamiento oscuro, que va de veras una cosa lamentable, desde la utilización o desviación de los recursos públicos, la compra y coacción del voto, fenómenos que han resurgido. Afortunadamente no fueron o no tuvieron el protagonismo en las últimas elecciones como sí, por ejemplo, en las del Estado de México. Pero junto con eso tenemos también las, digamos, denuncias en diversos procesos sobre el ingreso de dinero ilícito, incluso del crimen en las campañas, en una elección que ahí sí, lo vimos en esta, la violencia contra la clase política se cebó en cerca de 114 políticos y funcionarios de los distintos niveles de gobierno. Sí, estos son los dramas que tenemos aún en México, son los puntos débiles del sistema democrático. Esta elección quedó muy claro que el sistema de organización de elecciones propiamente dicho, Pepe, funciona muy bien en México, tampoco es nuevo. No. Esta estructura operativa del INE
Ya 30 ha venido años, ¿no? operando exactamente. Ya 30 años. Y es pues la misma lógica y dinámica en la que funciona eso. Sí, pero así como ya erradicamos una serie de males pues terribles que teníamos hace 30 años, como pues ya sabremos la urna embarazada, el voto de los muertos. Ahora los muertos nada más resucitan para firmar por los independientes o por ciertos independientes, pero se vuelven a meter a la tumba y no votan ya los muertos. Bueno, esos son avances que hemos tenido, ¿no? Operación, en fin, ratón loco, carrusel, taco, tamal. Había un folclore, ¿no? De prácticas que, pues, en esa, al menos, modalidad se han eliminado, pero tenemos muchas otras que aún no logramos superar. Como país tenemos ese pendiente y algunas se agravan. Y son pues las que acabas de mencionar, yo creo que las más delicadas. Esta del dinero que entra por fuera del sistema de fiscalización y que yo creo que ningún partido está exento, ya sea en mayor o menor medida, creo que todos son responsables. Este estudio, bueno, Luis Carlos Ugalde lo lleva diciendo mucho tiempo y en este estudio que hizo con María Amparo Casar, yo concuerdo, es bestial la cantidad de dinero que se mueve en la época de campaña. Es más, es tan grande el dinero en efectivo que se mueve en la época de campañas que todo el país, o sea, si se hace una evaluación de pues toda la población mexicana, se activa la economía. Se activan los pagos en efectivo. La gente paga más las cosas en efectivo en épocas de campaña. Tú imagínate la dimensión pues de estos flujos en efectivo, en efecto, pues de origen no reportado, entonces desconocido. No sabemos si es en muchos casos en efecto del crimen organizado o de, no sé, sector empresarial o qué sé yo. Pero ninguna de esas fuentes de financiamiento evidentemente pues está permitida en la legislación. Entonces, de poco servirá en efecto esta modificación que en principio creo que es atinada, reducir, no eliminar, pero sí reducir el financiamiento público a los partidos, si no va acompañada con todo un entramado ya en la legislación secundaria que regule y tengamos un mucho mejor marcaje de los partidos políticos para que no recurran a este tipo de triquiñuelas. No es el único ámbito donde parece que no cubre esta iniciativa, ni otras que seguramente también llegarán al Congreso, y me refiero particularmente al tema de la cantidad de recursos que implica, por ejemplo, la publicidad de los partidos en radio y televisión, que si eso, digamos que ese recurso hoy en especie, el que tienen acceso, lo monetarizas, son cantidades ingentes de dinero, al mismo tiempo que una cantidad de, digamos, de materiales y de productos de difusión que saturan las campañas, y creo que lejos de promover el voto, casi inoculan a la ciudadanía para no verlos. Es que fíjate, Pepe, antes de la reforma de 2007 los partidos recibían pues más dinero, porque después hubo una reducción, pero gran parte de ese dinero ellos compraban directamente los spots a las televisoras y radiodifusoras. Entonces, esa cantidad grandísima, alrededor del 30% de su financiamiento se les iba solo en eso. Resulta que en la reforma de 2007 se dice, no, ya se acabó la compraventa de spots, ahora se les va a dar como tiempos del Estado, pero con pues otro error muy grande, que es esta spotización, esta cantidad absolutamente demencial de spots a ritmo de ametralladora en cada canal, en cada estación de televisión. No hay quien lo aguante. Entonces, fue un modelo que yo creo pues fallido en ese sentido, y que pues luego en la reforma de 2014 los partidos se compensaron porque en efecto subió la cantidad de dinero que recibían ya a nivel local como partidos políticos, ¿no? Como prerrogativas o como financiamiento público, porque cambiaron la fórmula redondeándola hacia arriba en las entidades federativas. Entonces yo creo que este es un pues muy buen momento. Y ya vimos que la organización de las elecciones no es el problema que tenemos en México, estrictamente hablando de organización electoral, sino pues todos estos problemas. Entonces, de verdad es muy importante que se esté discutiendo este tema tras los comicios del pasado 1 de julio, porque es una asignatura, o sea, de verdad es impostergable, no puede seguir ocurriendo este uso de dinero que nadie sabe y que no se reporta por parte de los partidos políticos. Es la espiral de autodegeneración de la política. Pero también necesitamos digamos que
ajustes o reformas al modelo de comunicación, para citar otra vez a Jorge Alcocer. Él fue, al primero que yo le escuché, aquella cosa de cómo la transmisión en espacios reservados al Estado de los mensajes de los partidos políticos dio lugar a fenómenos, digamos, tan locos como lo que llamaban el trenecito, ¿no? Que se encadenaban mensajes de 5 o 6 partidos, incluso hasta repetidos, como en bloops, y te aventabas casi 10 minutos viendo o escuchando, lo cual es matador para cualquier televidente, mensajes de los partidos. De ahí no he escuchado nada de parte de Morena, ¿o sí? Bueno, Juan Romero ha mencionado que es pues uno de los diputados en funciones que Vamos a invitar a Juan Romero pronto. Que está impulsando mucho esto. Él coincidía en el punto. Nada más que, bueno, yo no he visto la iniciativa, pero él decía, hay que meterle todos estos controles, inteligencia financiera, es decir, de verdad una vigilancia efectiva para que estos recursos pues sean transparentes, ¿no? Y no entren por donde no deben entrar. Tenemos que invitar a Juan Romero la próxima vez para que nos diga a ver exactamente qué es lo que trae esta iniciativa, si la van a meter ahora justo en el periodo. Pero, en efecto, es una discusión que no solamente ha tenido impacto, digamos, a nivel federal, ha habido también ya iniciativas, incluso te diría que avances. Estoy pensando, por ejemplo, en Pedro Kumamoto en 2017. No solamente puso el tema en la agenda, sino logró también ya reducir las prerrogativas, el monto de las prerrogativas de los partidos a nivel de los estados. ¿Tú ves algún ánimo, ves alguna, digamos, alguna posición asertiva o alguna proactiva de parte de los estados en este sentido? De los estados no veo otras. La de Kumamoto fue sin duda relevante. La pionera. Pero lo que sí veo es que si viene en serio esta iniciativa de Morena, entonces modifica la Constitución, se modifica la legislación general electoral. Ley general quiere decir que las entidades federativas se tienen que adecuar a ella. Entonces, en realidad abarca el ámbito tanto, o debería abarcar el ámbito tanto federal como local. Y la cuestión de Kumamoto que mencionas ahora, Pepe, es precisa porque justo esa fórmula de la que hablábamos hace un momento, del artículo 41, que te dice que hay que multiplicar por qué y te da una bolsa de dinero, pues a mi juicio, claramente excesiva para los partidos políticos, es el tema de discusión. Yo metería, por ejemplo, yo iría incluso más allá, Pepe, yo metería el tema de cuántos partidos hay registrados en el país y meter ese, digamos, factor a la ecuación. Porque resulta que si en México tenemos, por ejemplo, un día solo 3 partidos políticos, se reparten ese mismo pastel. O sea, como dice coloquialmente, entre menos burros, más solotes, ¿no es cierto? Pero si hay 100, claro, no cambia la gran bolsa de dinero. Les tocará más poquito, pero no varía. Bueno, a ver, la bolsa no se modifica ni con la abstención. No, nada. Ni vaya, se contabiliza. Ese sí es, digamos, un denominador inalterable. Inalterable, o sea, no pierden, los partidos no pierden, porque además el padrón, que es uno de los factores en la ecuación, pues siempre va aumentando, ¿no es cierto? Ahora estamos en 90 millones, pero cada vez crece, conforme la población va creciendo y va adquiriendo mayoría de edad, y también la unidad de medida, antes decía salario mínimo, pues también va aumentando, se va ajustándose año con año. Entonces, ahí los partidos tienen eso garantizado, no importa cuánto abstencionismo, cuántos votos nulos haya, cuántos votos por candidatos independientes, esos también se descuentan. En fin, y al final, conforme a la votación, le llama la ley nacional emitida, es como se reparten ese dinero, pero insisto, ¿por qué no sacamos una especie de media, modificamos la fórmula y si hay muchos partidos, pues que sea pues un poco mayor la bolsa y si hay pocos partidos que se reduzcan?